bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando de el derecho a la intimidad y la protección frente a la injerencia arbitraria de la intimidad a propósito del caso Latorre, sobre el que, para variar, los medios no han informado adecuadamente. Vamos a estar hablando sobre la licitación sucesoria, una nueva figura que incorpora el Código Civil muy interesante, que puede ser muchas veces el único medio para resolver algunas contiendas en materia de sucesiones. Y vamos a estar también recordando cómo es todo el tema de las indemnizaciones laborales, todo este sistema nefasto laboral, a propósito de la puesta en agenda por parte del presidente, de Macri, cuando habló de mafia laboral, la industria del juicio y demás, sobre lo cual, a lo cual quiero dedicar este primer editorial. Planteada la cuestión así, como una mafia laboral, una industria del juicio, la declaración del presidente a mí me generan una dualidad, si se quiere. Por un lado, celebro enormemente y me alegra enormemente que este tema, que es tan grave, se ponga sobre la mesa, se ponga sobre el tapete y se encare. Por otro lado, difiero, me parece un error plantearlo como una mafia, porque me parece reducirlo el tema. No se trata todo el problema laboral, del cual vamos a dar una punta cuando expliquemos hoy el tema de indemnizaciones. No se trata de una mafia, uno piensa en una mafia, piensa en 5 o 10 tipos más o menos poderosos armando juicios con otros jueces prendidos. Esto es mucho más estructural, es mucho más profundo. El problema laboral en Argentina deriva de la legislación laboral y de la justicia laboral, con total independencia de la honestidad o deshonestidad de los abogados. Esto no lo digo por espíritu de cuerpo, sino porque creo que es así, no es una cuestión mafiosa, es algo extendido en todo el país. Y este es un problema gravísimo e histórico, que tiene Argentina, que es un sistema laboral, insisto, cuando hablo de sistema hablo de legislación y de justicia, que, sobre todo por lado de la legislación, crea una multiplicidad de indemnizaciones que hacen que los juicios laborales alcancen cifras exorbitantes, cifras realmente delirantes, a punto que muchos colegas, muchos abogados laboralistas, cuando inician juicio con poder, cuando el cliente les da poder, no le dicen a su cliente cuál es el monto que pidieron la demanda para que el cliente no se cebe, no se embale y se suba, porque después terminan arreglando por el 10 o el 15% de lo que pidieron, porque lo que pidieron es ridículo, no porque los abogados son ridículos, sino porque las leyes son ridículas. E insisto, les sugiero que se quede para los próximos bloques cuando lo expliquemos. Y este es un problema grave no solo de lo legislativo. La mayoría de las indemnizaciones que hacen que los juicios sean exorbitantes son indemnizaciones, que se aplican al trabajo en negro, total o parcialmente en negro. Y ustedes saben que el trabajo total o parcialmente en negro recae básicamente en las pymes, porque blanquear a un empleado sale extremadamente caro, algo que no está del todo claro en la dirigencia, no parecía estar del todo claro en la dirigencia política. Entonces tenemos una legislación laboral que incrementa desmedidamente las indemnizaciones, un proceso laboral en donde el demandante puede litigar con beneficio de gratuidad, es decir, quien inicia un juicio laboral no corre riesgos, gane o pierda, no pierde plata, si gana fenómeno, si pierde, no pierde plata, no tiene que pagar. Esta locura es la que habilita un accionar extorsivo por parte no solo de muchos abogados, sino de muchos particulares. Esto quiero ser claro, para no focalizar la cuestión en los abogados laboralistas. Hay una sociedad que es cómplice de esto, a la que le encanta inflar juicios, mentir y darle para adelante. Los juicios laborales, cuando son, por ejemplo, de relaciones en negro, al no haber registros contables, las liquidaciones se hacen en base a lo que dice en la demanda el empleado que cobraba. Por eso la mayoría de las demandas laborales son completamente mendaces y son hasta tragicómicas, porque uno ve a un empleador esclavista que hacía trabajar al empleado 40 horas por día y lo tenía prácticamente oprimido y esclavizado, pero le pagaba un sueldo descomunal, le pagaba 30.000 pesos, 40.000 pesos. ¿Por qué? Porque con base a eso se hace la liquidación. Entonces tenemos el peor de los mundos. Tenemos hoy un sistema que genera pánico en los comerciantes de tomar empleados. Hoy tomar un empleado es la última opción, cuando debiera ser la primera. Por eso el sistema laboral es la principal fuente, el principal obstáculo, mejor dicho, de creación de trabajo.
Y esto, que es centenario, está estudiado hace décadas, es muy claro. En todo sistema donde es muy difícil salir, es muy difícil entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando para un empleador le es tan caro y tan engorroso despedir un empleado, es lógico que sea más difícil que lo tome, porque tiene más miedo. Y al revés, cuanto más fácil es salir del sistema, más fácil es entrar. Por eso de ahí la dinámica o lo que muchos llaman flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral es lo que prima en el mundo y lo que permite que alguien pueda efectivamente ser despedido rápidamente, pero es también lo que permite que sea tomado rápidamente. Entonces tenemos hoy un sistema que además de generar efectos económicos gravísimos, porque de hecho hay infinidad de pymes que se funden por juicios laborales, y esto no es ni literal ni simbólico, esto es absolutamente así. Hay pymes que se funden y cuando una pyme se funde, no cobra el que hizo juicio, se queda en la calle el que hizo juicio, sin cobrar, se queda en la calle el dueño de la pyme y se queda en la calle los compañeros del que hizo juicio, que tampoco cobran porque se fundió. Esto pasa todos los días en Argentina. No es un decir. Todos los días en algún lado de Argentina cierra una pyme por un juicio laboral. ¿Y esto qué lleva? A una cuestión casi se quiere cultural. ¿Por qué? Desde que el empleado, sin saber de leyes y sin racionalizar toda esta situación, se da cuenta que tiene algún dominio en la situación, justamente por el pánico del empleador, no ya a tomar un empleado, sino a echarlo, lo cual hace que el empleado, si llega tarde, si trata mal al cliente, sepa que no lo van a echar de última, justamente, porque el empleador quiere evitar un juicio. Esto, decíamos, genera una cosa cultural donde el empleado no se preocupa tanto por ser diligente, en donde no se diferencia el empleado bueno del empleado malo, porque no hay estímulo para ser empleado bueno, porque el empleado que es bueno y puntual y actúa bien ve que cobra lo mismo que el otro y que al otro no lo echan. Esto genera también esta cosa cultural de si estás mal en el trabajo, hacete echar. Si necesitas plata, hacete echar. Si te salió otro trabajo, hacete echar. En vez de uno dice, ¿por qué no renunciás? Estás en un trabajo, te salió otro, bueno, renuncia a uno y anda al otro. No, hacete echar, sacale plata a tu empleador porque vos conseguiste tu trabajo o porque te vas de viaje o te vas a vivir a otro lado. Esta cosa de extorsionar durante la relación el empleado al empleador. Esta cosa que también creo que es muy grave, de poner una barrera entre el empleado y su futuro como empleador. Es decir, ¿qué es lo que hace grande a los países que son potencia? El pasaje de empleado a empleador. Los grandes millonarios en algún momento de su vida fueron empleados. Y en algún momento dijeron, doy el paso y paso a ser empleador, comerciante, empresario. Esto en Argentina es un fenómeno muy reducido, muy reprimido, porque el propio empleado dice, no voy a poner un negocio ni loco, no vaya a hacer cosa que tome un empleado que me haga lo que yo le hice a mi empleador. Esto pasa hoy en Argentina. Pues es un tema que tenemos que encarar y para ir redondeando, no podemos pretender crear trabajo agrediendo al que lo crea. El sistema argentino agrede al empresario, al comerciante, en lo laboral, en lo impositivo, hasta en lo cultural. El empresario es mala persona acá. Entonces nunca, jamás vamos a tener empleo genuino y creación de empleo si estamos agrediendo al que lo genera. Con este tema, como con tantos temas, nos dijeron muchas boludeces durante mucho tiempo y necesariamente si queremos salir para adelante es un tema que hay que encarar y hay que reformar de cuajo nuestra legislación que por lo demás es de las pocas, si no la única en el mundo que están anti-creación de trabajo, anti-inversiones. Vamos a la primera pausa y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente, como anticipábamos en el primero, y recuerden quedarse para
que comentemos el caso de la Torre, el derecho a la intimidad y esta nueva figura de la licitación en materia de sucesiones. Ahora las indemnizaciones laborales que prometimos. Muy esquemáticamente planteado, la cosa es así. Ustedes saben, tenemos una ley de contrato de trabajo, que es más conocida, que está ya hace mucho tiempo, hace más de 40 años, que establece una indemnización básica de 1 mes por año trabajado en concepto de despido, cuando se despide un empleado, y 1 mes de preaviso, cuando la relación es hasta 5 años. Esta ley que rigió durante mucho tiempo se agrava, es decir, a esta ley se le acumulan indemnizaciones creadas por una ley impulsadas por Menem y Cavallo. Esto es muy interesante porque permanentemente se habla de la década de los 90 y cómo Menem y Cavallo flexibilizaron la relación laboral y demás, y fue exactamente al revés. Si bien es cierto que impulsaron los que se conocieron como contratos basura, esos contratos basura eran 4 o 5 artículos en una ley de 120, en esa ley incorporaron indemnizaciones adicionales, estas que estamos hablando, que hoy están vigentes, y que dicen que cuando una persona estuvo total o parcialmente en negro, además de la indemnización normal que contamos recién, va a recibir otra igual y además un monto equivalente a la 1/4 parte de las remuneraciones que cobró en negro. Ejemplo, empleado, para hacerlo sencillo, empleado que trabajó 5 años con un sueldo de 10.000 pesos. La indemnización básica, 1 mes por año trabajado, trabajó 5, son 5 meses más 1 de preaviso, 6 por 10, 60.000 pesos. El mismo empleado trabajó el mismo tiempo, ganó el mismo sueldo, pero estuvo en negro. Cobra los 60.000 pesos, más otro tanto, 120.000, 60 más 60, más la 1/4 parte de lo que trabajó en negro. Trabajó 5 años, son 60 meses, esos 60 meses son 600.000 pesos, y no estoy contando acá el aguinaldo, que hay que contarlo, pero para hacerlo bien redondito el cálculo, 600.000 pesos dividido 4 da 150. 150.000 pesos más los 60.000 de la indemnización común, más los 60.000 de la duplicación. Tenemos 270.000 pesos de indemnización, insisto, cálculo mal hecho porque no tiene el aguinaldo y sin contar ni horas extra, ni feriado, ni domingo, ni nada, ni vacaciones proporcionales, ni absolutamente nada. 270.000 pesos con nuestras indemnizaciones, un empleado que trabajó por 10.000 pesos 5 años en negro. Una locura, algo absolutamente demencial. Y hay grises, el famoso empleo en gris, que es el empleado que está en blanco, no totalmente, sea porque está en blanco por una fecha posterior a la que realmente ingresó, es decir, el empleado que trabajó 5 años pero lo blanquearon hace 2, mismo ejemplo, se toman los 120.000 pesos, que son los 60 de la indemnización común más 60 de la duplicación, más todo lo que cobró en negro. Si cobró 3 años en negro, son 36 meses, por 10, 360.000 pesos, la 1/4 parte 90.000 pesos, más los 120, 210. Y el otro caso de trabajo en gris es el del empleado que está registrado por una remuneración menor a la que cobra, que es el clásico caso del empleado que trabaja jornada completa y está registrado por media jornada. Se hace el mismo cálculo. Como verán ustedes, las indemnizaciones son impagables, con el agravante de que cuando la relación está en negro, totalmente en negro, como decíamos en el primer bloque, la liquidación se hace en base a lo que dice el empleado, y como la mayoría de las remuneraciones, la mayoría de los convenios colectivos tienen remuneraciones mínimas altas para el bolichero, para el comerciante, siempre pensando en los derechos del trabajador, nunca nadie piensa en los derechos del comerciante, o los derechos del empresario, al comerciante chico se le hace imposible blanquear a un empleado como corresponde de punta a punta. Por eso, todos los empleados que trabajan blanqueados por media jornada, muchos de los cuales se quejan de un empleador negrero y demás, no es un empleador negrero, es un sistema que le impide a un boliche de barrio blanquear un camarero porque blanquearlo le sale 25 lucas. Y el propio dueño del boliche no gana esa plata, con sueldo y carga social, y a veces más. El dueño de una ferretería de barrio que quiere blanquear al empleado que lo ayuda en el mostrador, se tiene que comer 15, 20, 25 lucas que él no las gana. Entonces, esto lleva a que la mayoría de las pymes tengan empleados total o parcialmente en negro. De manera tal que la mayoría de las pymes, son las más expuestas a la industria del juicio y a fundirse. ¿Por qué? Porque
dos empleados que ganaron la misma plata y trabajaron en el mismo tiempo y hacen juicio, uno en una empresa grande y otro en una pyme, el de la empresa grande va a cobrar menos. ¿Por qué? Porque estuvo en blanco, porque la empresa grande tiene espalda para tenerlo en blanco. La chica o la mediana que lo tuvo total o parcialmente en negro va a pagar muchísimo más. Por eso, esto, digamos, insisto, un cálculo muy esquemático que generalmente las demandas va acompañado de otros rubros adicionales, diferencia de haberes, plus, etcétera, además de que tenemos indemnizaciones adicionales por no presentar libros contables, indemnizaciones adicionales en caso de matrimonio, en caso de embarazo, que es lo que explica que los comerciantes no tomen mujeres embarazadas o en edad de quedar embarazada, no porque son hombres especialmente perversos, sino porque una indemnización adicional los lleva más cerca de la quiebra. Entonces, todas estas cuestiones tenemos que entenderlas. Existe un sistema legislativo, judicial, laboral, catastrófico. A lo catastrófico que son las leyes laborales hay que agregarle que los jueces laborales son el equivalente a los jueces garantistas en penal. Así como los jueces en general, en derecho penal, es todo pro imputado, en laboral es todo pro empleado. Generalmente los jueces son ex abogados de sindicatos o ex abogados particulares que trabajaban por el empleado porque es más rentable trabajar para el empleado. Entonces, tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar la legislación, tenemos que eliminar la mayoría de las indemnizaciones, para mi gusto eliminar todas y crear un seguro de desempleo más fuerte, de manera que el empleado que se lo despida pasa por el banco y se lleva su indemnización, la misma de hoy, pero de forma automática, sin necesidad de juicio laboral. Tenemos que eliminar la gratuidad. El que hace un juicio laboral y lo pierde, que pague como cualquier hijo de vecino. Cualquier persona que hace un juicio y lo pierde tiene que pagar los honorarios y las costas. Hay que sancionar la mentira, sancionar el juicio inflado y hay que pensar en facilitar el empleo, en simplificar la cosa, en allanar el camino para tomar trabajo y no al revés, que es lo que está ocurriendo hoy. Vamos a la segunda pausa y ya seguimos con los temas que prometimos antes. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Recordarán ustedes, la semana pasada hablamos del derecho a la imagen. En línea con esto, a raíz de todo el tema que hubo, que saltó con La Torre, con las fotos, los videos, etcétera, volvió a estar en el tapete el derecho a la intimidad, parecido, siguiendo la misma línea de lo que casualmente comentamos la semana pasada. Ustedes saben que tanto el Código Civil viejo como el nuevo contemplan la protección del derecho a la intimidad. Concretamente, vale la pena reproducir las palabras, habla de aquel que arbitrariamente se entromete, esto dice el Código, se entromete en la vida ajena, publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad. Y ya con esta expresión es una bolsa que entra en un montón de cuestiones. Cuando alguien incurre en estas conductas, perturbando de cualquier modo la intimidad de otro, ese otro, el afectado, puede pedir, además de una indemnización, puede pedir que frene, que cese de cesar la perturbación de la intimidad o el entrometimiento. Derecho a la intimidad, vale recordar, está en los tratados internacionales incorporados a la Constitución, es decir, es un derecho constitucional, el derecho a la intimidad. Es muy interesante que para aplicar este artículo, y ahora vamos al caso de La Torre, que hay un par de cosas que quiero mencionar. La ofensa, la publicación del material, porque la intromisión en la intimidad de alguien se produce básicamente cuando se hace público algo, ¿no? Porque si se mantiene en la esfera privada no hay intromisión. Si hay intrometimiento, intromisión, perturbación,
es porque se hace público, porque ese hacer público, esa publicación es arbitraria. Arbitraria significa arbitraria en el sentido de que no está justificada por el derecho. ¿Cuándo podría no ser arbitraria? Cuando el afectado dio permiso, cuando los hechos se produjeron en público, a la vista de todos, cuando el hecho tenga algún interés público para la ciudadanía, cuando se busque un objetivo superior, como puede ser descubrir un crimen o prevenir un crimen, cuando haya algunas obligaciones legales puntuales, como puede ser el médico que está obligado a informar una enfermedad, aunque eso implique meterse en la intimidad de la persona. Pero, salvo esos supuestos, cuando se publica algo de manera arbitraria que no es de interés público, se comete una violación al derecho a la intimidad. En el caso de La Torre hubo una discusión muy extendida en los medios. ¿Por qué? Porque hubo una resolución de una jueza que ordenó a través del ENACOM, que es el organismo que nuclea los medios audiovisuales, a que se deje, cuando los medios hablen de La Torre, se abstengan de mencionar los detalles íntimos de los hechos. Acá hubo una curiosidad, pasó una cosa muy rara, muy loca. Todo el mundo salió a discutir y a pegar porque se violaba el derecho a la libertad de expresión. Pasó algo realmente sorprendente. La abogada de La Torre llevó la orden judicial al organismo y llevó una orden judicial cambiada. Por eso, y el organismo la recibió así, obviamente suponiendo que estaba bien, en esa orden que llevó la abogada decía que el fallo era que se prohibía hablar de La Torre, de forma directa o indirecta. Y el fallo no decía eso. El fallo decía, particularmente, lo tenemos por acá, que los medios debían abstenerse de mencionar los detalles íntimos de los hechos mencionados. Distinto a prohibir, que tantos chistes se hicieron sobre esto, prohibir hablar de La Torre. Y es interesante porque más allá de esto, que un poco para salvaguardar si se quiere la jueza, ¿no? Que no dijo lo que todo el mundo creyó que dijo, a pesar de que el fallo de la jueza estaba en la página web, ¿no? Así que ningún periodista se tomó el laburito de mirarlo, hay una cuestión que pasó desapercibida. Es cierto que existe el derecho a la libertad de expresión, por el que nosotros bregamos siempre, la propia jueza en el fallo lo menciona, pero ¿por qué la jueza dice que los medios se abstengan de mencionar los detalles íntimos? No el hecho, no la información, sino los detalles íntimos. Por los derechos de los hijos de La Torre, no de La Torre. Esto es muy importante porque tiene el mismo rango constitucional el derecho a la libertad de expresión que el derecho a la privacidad y la intimidad de los niños. El derecho a la intimidad lo tenemos todos, niños y adultos, pero además está particularmente contemplado la Convención de los Derechos del Niño y además esa convención ordena a los estados a tomar todas las medidas necesarias para preservar la integridad física, psíquica, etcétera, de los menores. Y los hijos de La Torre estaban siendo acosados tanto por sus compañeros, amigos y demás, como por las redes sociales. Tanto que nos quejamos del bullying, ¿no? Entonces lo que ha hecho la jueza es no proteger a La Torre, o a su esposa, o a la tercera, es proteger a los hijos de La Torre. Y esa protección tiene el mismo rango constitucional que la libertad de expresión, que por otro lado no se cercenó. Por eso me parece interesante mencionarlo, porque al final todo el mundo puteando a la justicia o a la jueza, porque no podemos hablar tranquilos de una información, y nos olvidamos de los chicos, tanto que hablamos de los chicos, el bullying y demás, y esta decisión apuntó a proteger a los hijos, a los chicos, por eso, desde mi punto de vista, la comparto. De todos modos, más allá del tema de La Torre, vino bien usarlo como excusa para explicar un poco la existencia del derecho a la intimidad y la posibilidad que tiene el afectado de protegerse. Como dato de color, para finalizar, hasta en el caso de los dirigentes políticos, que están mucho menos protegidos por la ley frente a la difusión de hechos públicos y privados, porque se supone que un dirigente político está manejando las riendas de un país, con presupuesto propio, etc. En ese caso se permite avanzar sobre la vida privada del político, pero aún así hay consenso en que en algunas cuestiones privadas, aunque sea un político, no se puede meter. Hay un famoso fallo que muchos recordarán, el fallo Balbín, cuando se lo fotografiaba Balbín en la cama del hospital convaleciente y se condenó a la revista que lo publicó. Bueno, de ahí para acá, incluso Balbín, un líder político indiscutible de alcance nacional,
tenía derecho a la protección de la intimidad en ese caso. Así que con más razón, una persona que por más famosa que sea, no decide sobre la vida de las personas, ni maneja presupuesto público, ni mucho menos. Vamos a la tercera y última pausa. Estudio jurídico del doctor Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Nos quedamos sin tiempo. Queríamos hablar sobre la licitación en materia de sucesiones, una figura que estuvo en nuestra legislación hasta el año 68, se derogó y se reincorporó ahora, casi 50 años después, que puede resolver muchos conflictos en muchas sucesiones cuando los herederos están peleados, no hay acuerdo entre los bienes, quién se queda uno, quién se queda con otro, y no hay consentimiento para vender y para poner valor. Con este mecanismo, que tiene algunas críticas, pero que en mi opinión es un acierto, y que por cuestiones de tiempo hoy no llegamos a desarrollar, pero nos comprometemos a explicar la semana que viene. Les sugiero que estén atentos, muy interesante, va a poder ser de gran utilidad para resolver infinidad de conflictos patrimoniales sucesorios. Ahora sí, entonces, nos despedimos hasta la semana que viene.